¿Qué significó la pandemia? Y en general, ¿cuál es el modelo que has vivido para manejar la incertidumbre en entornos tan cambiantes, actuales y coyunturalmente hablando, pero en general en el entorno empresarial? Pues mira, en términos ya específicos de la pandemia, sin duda era algo que a nadie nos había tocado. A pesar de que hemos vivido crisis financieras, devaluaciones, esta sí fue algo donde no sabías ni qué ibas a hacer y recuerdo perfecto que el mensaje de que no se puede ir a las oficinas era así como una locura, o sea, era un tema impensable. En ese momento, lo primero que nos vino a la cabeza es concentrémonos en lo que sí tenemos control o efecto, no en lo que está fuera de nuestro control. Porque muchas veces, por tratar de poner un esfuerzo demasiado grande en tratar de resolver cosas que al final no puedes resolver, o sea, el pensar que no, pero ¿cómo? Tendremos que hablar con el gobierno, esto no es posible, etcétera. O sea, esas cosas están fuera de nuestro control. Lo que hicimos es llegar a un momento de mucha aceptación y en ese momento de aceptación comenzar a hacer un listado de las cosas bajo las cuales tenemos control y las cosas bajo las que no tenemos control. Evidentemente, sí teníamos control sobre decidir cómo alguien podría trabajar desde su casa, sí teníamos control en cómo nos comunicábamos con los clientes, sí teníamos control en hacer los ajustes tecnológicos para poder operar en una forma remota. Y realmente ese fue como el paso más importante, es decir, tomar realmente el foco sobre las acciones y las oportunidades donde sí podemos tener un actuar que impacte. Y ahí fue donde fue todo nuestro esfuerzo y nuestro enfoque con muchísima comunicación entre los empleados. Ahí tuvimos, bueno, las herramientas como Zoom, las herramientas como Teams, etcétera, que sí las usábamos, pero yo diría en una forma discreta, se exponenciaron. Y tuvimos que llegar a un espacio de dividir nuestro día a día en tres módulos. El módulo de, llamémosle Survive, el módulo de tener que, honestamente, llevar las cosas claves básicas que no pueden por nada afectarse, que fue durante los primeros meses. Después tratamos de pasar a un módulo que le llamamos avance o move on. Bueno, ya, ahora no podemos quedarnos pensando que no vamos a tener clientes nunca en la vida. Ahora es cómo más. Y ahí comenzó mucho trabajar con las fuerzas de venta, entrenarlos hacia moverse vía redes sociales, moverse vía cosas que no eran cómodas para ellos, como dar asesoría online. Y después, que esa todavía estamos en un poquito en modo ejecución, es el que llamamos el módulo, y esto lo aprendimos de un consultor, de un módulo que se llama el kamikaze, es decir, cómo podemos ahora sí aprovechar la situación para transformarnos. Y ahí viene un poco el tema de transformación digital, o sea, cosas que queríamos hacer, que nos habíamos pasado por muchos años, tratar de decir, ahora lo tenemos que hacer, ya no hay más espera y esta es la oportunidad. Y en esa es la que seguimos ahorita, ya digamos un año después de iniciado este proceso de pandemia, en la que nos hemos comenzado a concentrar. Pero definitivamente ha sido una etapa muy difícil, pero lo que hemos hecho es enfocarnos en lo que tenemos control y posteriormente a tratar de dividir equipos en diferentes módulos, llamémosle, de lo que es esencial, básico. La gente de IT tenía que estar 24 horas en la oficina, algunos, inclusive otros desde su casa, 24/7. La gente comercial al inicio, pues ahora sí que se podía decir que estaba sin poder hacer nada, nada. Después ya retomamos y la gente como los líderes, mucho era la comunicación constante con todos los empleados diciendo qué pasó, pusimos reuniones diarias en ciertas horas y hoy continuamos con nuestros daily meetings en ese sentido, aunque mucho más orientados a ya el crecimiento del negocio y no tanto hacia el control de la emergencia. Eso te diría, es la relación entre pandemia, pero que también aplica en otras situaciones de leadership y de liderazgo. Padrísimo, David. Recojo por lo menos tres elementos. El foco en la controlabilidad de lo que sí se puede, el foco en la comunicación especialmente interna con colaboradores y la oportunidad de construir capacidades que pues nos vimos forzados en la pandemia a desarrollar de una manera mucho más ágil
de lo que probablemente hubiera sido sin la pandemia. David, Exacto, esto exacto. muy centrado hacia adentro. Compártenos un poco hacia clientes y mercados. Ok. ¿Cómo dar rumbo, certidumbre, confianza, solidez cuando la pandemia nos estaba deshaciendo a las organizaciones y en general? Al interior, clarísimo, controlabilidad, comunicación y construcción de capacidades. ¿Hacia clientes? Totalmente. Mira, en nuestro negocio en particular, yo podría decir que lo que adoptamos fueron cosas que nos ha pasado de otras experiencias cuando ha habido turbulencias fuertes del mercado, en particular cuando vino la crisis financiera, cuando venían devaluaciones, cuando hay mucha incertidumbre y mucha volatilidad, porque pasó muy fuerte en los primeros meses con las caídas brutales que hubo en la bolsa. Que se fueron tremendamente y nosotros en Scandia, pues, manejando dinero de clientes, vino un sentir de tener que estar muy conectados con los clientes, de comunicados constantes, tratando de explicar qué era lo que estaba pasando y por fortuna, como esto era algo global y todos los bancos centrales actuaron en formas bastante coordinadas y tratando de sostener, digamos, las economías, particularmente en los mercados de Estados Unidos, Europa, etcétera. Eso nos ayudó a explicar qué había pasado en otras ocasiones, a pesar de que no eran de pandemia, eran de otro tipo de situaciones, de volatilidad de los mercados financieros, a qué posterior a eso fue la reacción. Y ahí lo que logramos fue calmar a muchas personas de que el mundo no se acababa, que iba a haber un control, y la gente que sí escuchó y tomó con calma, que fue la mayoría, vio ese rebote impresionante de los mercados financieros y vio cómo la afectación fue realmente temporal, alrededor de 3 semanas, un mes, con la incertidumbre y la volatilidad, pero entendió que al final el curso de los mercados tenía que continuar y particularmente con la serie de apoyos que se estaban dando en muchos de los mercados desarrollados. Ahora, eso es en comunicación financiera de portafolios, por decir así. En comunicación de servicio, sí tratamos de estar muy cercanos, inclusive comenzamos, y no solo nosotros, yo creo que muchas empresas, financieras o no, a ser mucho más proactivos en este tema de acercarse al cliente, en webinars, en ser más humanos, o sea, ver que somos atrás de la empresa, hay seres humanos, mucho más orientados a presentarnos como personas que estamos sufriendo las mismas situaciones que ellos. Normalmente no invitarías a una persona, a un cliente, a un Zoom donde tu background a lo mejor es tu casa y todavía no sabíamos cómo cambiar backgrounds en Zoom ni nada. Dio ese sentido de personal, de sentirte que al final somos seres humanos hablando con seres humanos, que utilizamos a la empresa como un vehículo para dar valor a los clientes, pero al final todos tenemos un lado, ahora sí que transparente y humano, que ya no se limita a las oficinas. Ahora puede ser un diálogo más cercano. Y eso creo que fue muy bueno. Hicimos muchísimos eventos, trajimos speakers de valor agregado. La gente estaba en su casa sin poder salir. Entonces, buscábamos cómo tener un contacto mayor, que después se volvió, ya yo creo que mucha gente decía, ya no me manden a más seminarios, más puedo más. Pero en ese momento esa fue la forma de estar cercano hacia el exterior. Eso del lado de los clientes. Del lado de los asesores, porque nosotros tenemos una red importante de asesores financieros, fue comenzar a tomar temas que normalmente nunca tenían tiempo de hacer, como capacitación. Poner a los expertos, mismos recursos nuestros de empleados, hablando sobre temas de capacitación, de cultura, de valores, y tratar de que el tiempo que antes pasaban en la calle y que ahorita algunos de ellos no tenían, nadie los iba a recibir en la calle y buscar clientes por Zoom es muy difícil, era comenzar entonces a formar skills distintos, formarlos en que entendieran el valor de la compañía, el propósito, crearlos, yo diría, más líderes, la verdad, inclusive algunos programas que hicimos sobre cómo culturalizarte tú más, o cómo, por ejemplo, les dimos muchos fuentes de lectura, cursos de capacitación virtual, seminarios, para irse a una introspectiva de estudio personal, de autoformación. Y no te puedo decir que inclusive
sí tomamos algunas decisiones difíciles ya una vez pasado, ya un año después, de con quién nos queríamos quedar y no. En algunos casos sí tuvimos que ajustar un poco la plantilla a gente que tuviera ese deseo de autosuperación y autocapacitación y automotivación. Era difícil con la gente que no puede dar ese paso siguiente. Aguantamos durante toda la pandemia para que no se vieran afectados, o bueno, sigue la pandemia, pero en esos momentos claves. Y sí, poco a poco fuimos hablando con ellos que quizá los skills que se necesitaban no estaban ahí. Por suerte fue poca gente, pero sí tratamos de poner sobre la mesa mucho el tema de capacitación, de orientación, enfocarse al desarrollo de algunos skills que nadie tenía tiempo de enfocarse por las cuestiones del día a día tradicional. David, ¿percibes que puede haber un riesgo cuando tanto se habla de regresar a la normalidad o de regresar a la nueva normalidad, de perder todo esto que se ha avanzado? Es decir, de perder esa comunicación, esa cercanía, ese human touch, ¿no?, que mencionas. ¿Será que nos enfrentaremos a una realidad en la cual, pues, lo ganado como efecto de los efectos positivos de la pandemia, que se pueda volver a perder? Es una muy buena pregunta, una muy buena reflexión. No me la había hecho, honestamente. Me la había hecho a nivel de líder, a nivel digamos, del equipo directivo, y ahí yo creo que esa no va a cambiar. O sea, me siento súper conectado con nuestro equipo de liderazgo. O sea, siento que algo donde antes tener una conversación, si no podías tener una reunión por agenda, era complicado hasta que te pudieras ver en persona y a lo mejor, pero es que estoy de viaje, y es que el otro y de vacaciones. Ahora se volvió en, háblame instantáneamente, no hay problema, hablamos, y creo que esa conexión, esa yo creo que se va a mantener en el equipo, por lo menos de liderazgo de la organización. Yo creo también que el tema de innovación tecnológica nos hizo despertar tremendamente al equipo de liderazgo, donde ya no hay vuelta para atrás. O sea, yo creo que nunca habíamos tenido un presupuesto tan grande en tecnología como el que pusimos este año, y fue porque nos dimos cuenta que ya no hay reversa en esa parte. Nos fuimos a invertir también en metodología ágil, es decir, trabajar en grupos multidisciplinarios, en squads, con mucho testeo hacia cliente. Eso yo creo que ya lo adoptamos, ya no hay vuelta para ahí, y lo estamos desde arriba, estamos dando ese seguimiento. Estamos tomando una decisión de volver en un modo híbrido a las oficinas. El que quiere viene, y bueno, consultado con sus jefes, pero organizado. Creo que ahí sí, si me preguntas, nosotros que construimos nuevas oficinas en medio de la pandemia, creo que fueron demasiado grandes, así no las vamos a llenar, pero sí siento que sí existe el riesgo de no, si no hay una conciencia total desde el equipo líder de los puntos claves que ganamos, sí se puede perder. Yo creo que esa conexión con el cliente no la podemos perder, esa conexión con el empleado no la podemos perder, pero existe el riesgo de que querramos volver a nuestras vidas un poco más, llamémoslas, cotidianas, y que no hagamos el esfuerzo de capturar lo bueno de todo esto y mantenerlo. Yo espero que como equipo sí lo podamos lograr, pero ese riesgo, Rafa, y es una muy buena pregunta, creo que existe. Oye, David, déjame, hablamos ya pues en un primer momento de los colaboradores, en un segundo momento de los clientes. Déjame preguntarte sobre David como líder. Hay un enorme debate siempre respecto a cuál es el rol del líder y cómo el líder en momentos críticos, turbulentos o de incertidumbre debe de manejarse cara a la organización y cara al rol que representa como el CEO de la compañía. Y déjame poner tres al menos escenarios. El líder que dice, venga, vamos para adelante, optimismo, no hay que claudicar, ¿no? Es el líder que empuja con optimismo. Por otro lado, el líder que con mayor, tal vez, objetividad, pues pone los temas y dice, pues la estamos pasando mal, la caja no está bien, las cuentas por cobrar se han alentado, chicos, mal momento en la empresa,
apretón al cinturón, o incluso un tercer nivel, el líder que es mucho más vulnerable públicamente. Hay quien dice que el líder también puede expresar sus temores, sus miedos, sus propias incertidumbres viviendo la crisis y que eso puede generar un modelo de autenticidad real del líder. ¿Dónde está David? Bien, nosotros tuvimos la fortuna que el tema de caja no fue un riesgo inminente porque se recuperó relativamente rápido los mercados. Entonces, o sea, un mes, 2 meses después vimos algo que nos dejó más tranquilos, que nos hizo sentir que la caja per se no era, o sea, no era un tema de insolvencia. Entonces eso fue clave, pero nos costó llegar ahí, o sea, los primeros meses de incertidumbre. Puedo decir que sí, para mí fue importante ser vulnerable en el sentido positivo del ser humano, ¿no? El decir, mira, estamos en un momento difícil, nunca nos ha tocado, pero tenemos un gran equipo y queremos escuchar ideas. Y ahí abrimos mucho el diálogo, ¿no? Siempre mostrando, eso sí, no quiero decir optimismo irracional, porque no era optimismo, pero sí esperanza enfatizando los factores positivos. O sea, cuando nosotros logramos operar remotamente, fue una celebración. Decir, miren, estamos operando, el call center está operando, los clientes se pueden comunicar, estamos operando los portafolios. No, no es que se haya hecho un cambio en el core del negocio y eso tratar de celebrarlo. Y eso, entonces enfatizábamos mucho los puntos positivos diciendo en algunas cosas no sabemos, porque muchos empleados lo primero era, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a volver a las oficinas? ¿Qué va a ser de mi trabajo? Y ahí abiertamente decíamos, no lo sé, pero lo que sí sé es que tenemos que seguir operando, tenemos que seguir atendiendo a los clientes, sé que tenemos bien resuelto nuestro flujo de caja y ese mensaje fue el que tratamos de transmitir. Entonces, yo como líder y en lo personal, sí traté de ser muy humano, vulnerable hasta el sentido práctico, pero nunca en ningún tipo de pánico o miedo o, digamos, a pesar de que los tenía, no te estoy diciendo que no tuviera miedos, pánico no tuve, pero miedos los tenía, pero sí trataba de de demostrar el lado vulnerable, pero el lado que enfatiza los temas que se están logrando. Y diciendo también mucho hacia nosotros, por lo menos en nuestro caso, de que pues hemos sufrido varias transformaciones, esta es una más. Y entonces aprovechar este momento para dejar atrás lo que no era positivo de lo que hacíamos y retomar todo lo positivo. Ahí vino un énfasis muy fuerte de nuestro lado del tema de trabajar queríamos hacer esto de cultura ágil desde hace tiempo, ya teníamos una idea pues, de hacerlo muy gradual y aquí sí nos tratamos de ir a algo mucho más acelerado. Y yo creo que por lo menos de momento sentimos que ha sido favorable esa decisión. El tema el énfasis hacia la cultura orientada al cliente también creo que fue algo sustancial. Entonces yo te diría que sí, vulnerabilidad sí, pero no miedo, más bien énfasis en lo positivo y mucho trabajo de comunicación conjunta para brainstorming de ideas de cómo hacer las cosas diferentes y mejor. Padrísimo, David. Si tuvieras que poner la decisión más retadora que tomaste durante los 15 meses que llevamos de pandemia, y por otro lado, la más dolorosa. Lo más doloroso, me es muy fácil decírtelo, fue cuando falleció uno de nuestros empleados. O sea, eso fue un golpe muy fuerte para todos, porque veníamos trabajando muy bien desde casa, sí hubo casos, unos cuantos, todo el mundo había salido, sí había habido fallecimientos de familiares de algunos de los empleados, pero en el momento que realmente nos dio un golpe muy fuerte a todos, fue cuando uno de nuestros colegas falleció. Y era una persona relativamente joven, en sus 40s. Fue un golpe muy duro porque la gente Tremendo. sí se desmoralizó mucho, yo inclusive también. Es decir, llevamos haciendo todo este esfuerzo, todo esto, y ¿por qué nos tuvo que pasar esto? ¿No? Y como mucho ese sentir de estar solos, de no saber cómo manejar la situación,
de si teníamos que cambiar el modus operandi. Ahí nos pusimos a investigar si dar un servicio de hospitalización, pero no había nada que hacer, o sea, no había ni hospitales, o sea, por más que uno intentaba y tienen gastos médicos y decir podemos apoyar al empleado si necesita ingresar a un hospital, no había ni dónde ingresar. Entonces, ese fue un golpe, te digo, el más triste, yo diría, de los que vivimos. Por fortuna fue el caso primero, más doloroso, y tuvimos un par de casos después, pero en ciertas situaciones un poquito distintas. Entonces yo diría que ese fue el caso más doloroso. En cuanto a los temas, digamos, Al más challenging que sí, viviste. al tema más challenging de negocios per se, yo digo que es la parte comercial. Es decir, cómo en un negocio, porque nosotros no somos una plataforma digital, ¿no? Y en un negocio que vende fondos de inversión, planeación de inversiones, planeación para tu retiro, seguros, donde es una venta muy relacional cara a cara. Yo te diría que casi todas son relacionales cara a cara. ¿Cómo cambiar ese mindset y ver si la gente de ventas podía lograr hacer ventas por LinkedIn, por Facebook, por Zoom, eh, por teléfono? Eso yo creo que fue de lo más challenging que tuvimos y poder operar, evidentemente, todos los sistemas desde un modo remoto fue muy, muy, muy challenging, que se logró. Obviamente las ventas sufrieron, no te puedo decir que no, pero no salimos, no, nos caímos más o menos alrededor de un 20-25% en nuevos clientes y logramos recuperar mucho de clientes existentes que confiaran más en nosotros con mayores recursos. Entonces, al final tuvimos un año muy bueno, seguimos teniendo un año excelente en este, pero yo creo que lo más challenge fue cómo se adapta uno a un modo comercial cuando todo tu relacionamiento de ventas es cara a cara. Entonces, yo creo que esa parte, que lo estamos aprendiendo todavía, pero siento que si logramos en esta nueva fase mantenerlo aprendido ahí, uno puede ser más productivo y más eficiente y lograr mucho mayores cierres más concretos. Antes se perdía mucho tiempo en una visita, un desayuno, no, dejémoslo para tanto. Aquí era mucho más concreto, más tangible, más directo, más perfilamiento del tipo de cliente al que quieres visitar. Entonces yo te podría decir que esa parte es la que yo diría como un reto, que no te puedo decir que lo superamos al 100%, pero me siento contento de que sí. Y fue donde también hubo una parte, ahora sí yo te diría, dolorosa en el sentido de que tuvimos que dejar gente, o sea, dolorosa por ese sentido, pero no nos esperamos bastante a que las cosas estuvieran un poco mejor. Pero era que ya los skills realmente creo que ya no estaban. Entonces sí hicimos una reducción de personal de ventas, no muchos, o sea, yo te diría que fue un 3 a un 5% máximo, pero sí creímos que ya era el momento de decir cuáles son los skills de una nueva estrategia que tenemos que tener y donde fue bastante complicado. David, déjame ir a la cuarta como área, ¿no? Primero tu equipo de colaboradores, clientes, David como líder. Déjame ir al cuarto aspecto, el negocio. El negocio de ahorro, previsión, inversión. ¿Cuál es tu outlook post pandemia? Ahí es donde viene mi preocupación post pandemia. Es impresionante ver que cuando la gente le baja al consumo, ahorra más. Entonces, ahí es donde te podría decir que a pesar que nuestras ventas de nuevos clientes se vieron disminuidas, los que ya eran clientes ahorraban más. O sea, al tener menos gastos, ahorraban más, mantenían más en su cuenta. Lo que a lo mejor se iba antes a restaurantes o transporte, ahora lo podían aplicar en un mejor plan para su retiro, un mejor fondo para la educación de sus hijos, una mejor fondo para ahorrar para su vivienda, un fondo de emergencia. También la gente se dio cuenta que era importante tener un fondo de reserva y de emergencia. Entonces yo te puedo decir que quizás somos atípicos en ese sentido, donde yo creo que la pandemia nos favoreció en crear una cultura para la empresa de que el ahorro es importante. El ahorro no es, bueno, lo dejo para algún día y a ver qué pasa. Aquí era, creo que
este es el momento de hacer conciencia y enfocarse hacia el wellness financiero. Mucha gente también lo tomó, y yo inclusive parte de lo que como persona, así en lo personal aproveché fue hacer más ejercicio, tomar tiempo que pasaba viajando en aviones, hacer más wellness, estar con la familia. Yo creo que mucha gente lo vio también como un wellness financiero. Decir, oye, espérame, a lo mejor me toca también ver cómo me cubro en un seguro. Y eso sí te puedo decir que un reto que quizás se me pasó comentarte que estamos sufriendo ahora, pero por suerte estamos muy, muy bien, es la cantidad de siniestros que hemos tenido en la parte de seguros. Pues Claro. mucho, ¿no? Por suerte estamos bien capitalizados, están bien los cálculos actuariales, todo, pero al final de cuentas, ahí sí vino un reto para nosotros, pero para la gente que sí tenía los seguros de vida, la verdad, sus beneficiarios pues tuvieron cómo sortear el tema. Nosotros no tenemos gastos médicos, pero yo de imaginar la tranquilidad que seguramente tenía la gente que sí tenía seguros de gastos médicos. Entonces yo creo que creó una conciencia, la pandemia, para la empresa de servicios financieros que maneja ahorro, inversión, que quizá potencialmente en detrimento del consumo nos haya favorecido. Ahora, ¿cuál es mi miedo? Que se pierda ahí sí. O sea, que la gente diga, vacaciones, ahora a morir, tarjetazo para el restaurante, todas las salidas al bar que no pude hacer, tenga un tema desbordado donde ahora pase por encima todo lo que construyó en conciencia financiera. Entonces, ese sí es un temor que tengo. Yo sé que va en detrimento de el factor consumo, pero creo que tiene que existir un balance y ojalá logramos permear, por lo menos de nuestro lado, una conciencia más, como dicen en inglés, frugal, de ser más prudentes, de crear tu fondo de reserva, de saber que no todo siempre sale como te lo esperas y poder crear conciencia en ese sentido. Entonces, ahí como empresa, yo creo que estuvimos bien. Tengo un poquito de duda de cómo va a ser el comportamiento de nuestros clientes hacia adelante. Padrísimo, David. Déjame ir al quinto elemento que pensé que pudiera ser interesante Claro. escuchar tu experiencia, y es América Latina y México. Claramente, América Latina, pues, es una zona que tiene un enorme potencial, donde desafortunadamente hay tasas de inequidad muy grandes, donde hay un debate ideológico político muy grande y donde, en concreto en México, tenemos elecciones intermedias ya a muy pocos días. ¿Cómo ves como CEO de Scandia, ¿no? En la región de América Latina? ¿Cómo ves México y cómo ves en un espectro más amplio LATAM? Yo siento que estamos entrando una fase donde tenemos que aceptar que las estructuras políticas han cambiado y donde hay que entender que, digamos, no le quiero llamar populismo porque no es solo el populismo, o sea, sí por un lado el populismo, pero la gente quiere escuchar cosas a pesar de que no sean reales. No, no solo en México, yo estoy hablando en general y estoy hablando de derecha y hablando de izquierda, ¿no? De ambos lados. Y donde tengo un temor que muchos gobiernos por la pandemia están queriendo tomar un protagonismo muy fuerte, y no estoy hablando de México nada más, lo veo en Colombia, lo veo en Brasil, etcétera, en Estados Unidos inclusive, un protagonismo donde el gobierno, el big government, se vuelve más en la cabeza de los gobernantes y donde justifican demasiado, en mi opinión, el tener presupuestos más grandes, el seguir creciendo el alcance del gobierno, en vez de dejar a la iniciativa privada medida y prudente, apoyar en los procesos. Yo siento de verdad que viene una etapa en la que tenemos que estar muy en línea con la sociedad, o sea, donde realmente
tenemos que crear conciencia con la sociedad de poner nuestro granito de arena como empresas, como instituciones, para ayudar por lo menos en ese círculo de nuestros empleados, de sus conocidos, de que puedan realmente ellos superarse en lo personal. Si la gente está sintiéndose superada, está sintiéndose escuchada, creo que ahí tiene una oportunidad grande. Lo vemos lo que pasó en Chile al inicio de la pandemia, vemos lo que está pasando en Colombia estas últimas semanas. Sí creo que en México, desde un punto de vista, y ahora sí a lo mejor no muchos van a coincidir conmigo en esta opinión, creo que México tuvo una válvula de escape, de liberación, con un cambio de régimen, para bien o para mal, pero creo que gente que no se sentía escuchada, se está sintiendo escuchada, y eso ha hecho que no tengamos un estallido social tan drástico como lo que pasó en Chile o pasó en Colombia o está pasando en Rusia o en algunos otros lados. Entonces, yo no creo que todo es negativo. Yo creo que hay partes, sí puede haber una inclusión mucho mayor del sector, digamos, empresarial consciente, pongámoslo de esa manera, porque muchas, o sea, es la verdad, o sea, muchas empresas no despidieron gente, o sea, aguantaron, buscaron cómo mantener, cómo apoyar, mucha tema de salud. Entonces yo creo que ojalá venga, mi esperanza es que pasado este tema de elecciones donde antes de eso todo se vale, todo el mundo se echa a tierra, todo el mundo es muy radical. Yo espero que venga no sé si se pueda, pero espero que haya un panorama de un poquito de conciliación, de decir ahora construyamos, ya vino como la disputa, hay que construir, y creo que eso sería muy, muy saludable para la sociedad, para las empresas, porque el potencial está ahí. O sea, la gente joven hay mucha. Lo que sí, te digo, en Colombia un gobierno de centro derecha está teniendo problemas más drásticos de lo que estamos teniendo en México, un gobierno, diríamos, de izquierda o centroizquierda, como lo quieran ver. Yo creo que esa válvula de escape, llámalo así, no necesariamente fue tan negativo, a lo mejor a muchos no nos gusta, pero quizá en términos generales apagó un poco esa radicalización y no sabemos qué podría haber pasado, como lo estamos viendo en algunos casos en Colombia o como lo vimos en Chile, donde inclusive creo que aquí algunos temas de mantener una estabilidad presupuestaria, etcétera, han sido relativamente favorables versus otros países en como lo hemos visto ahora, de que siempre nos gustaría mayores apoyos y todo, creo que siempre, pero yo no podría decir que todo ha sido malo. Se me haría difícil decir que todo ha sido malo. Déjame hacerte 4 preguntas muy rápidas con lo primero que te venga a la mente. Vale. ¿Tu mayor ideal para México? Armonía, paz y un crecimiento sostenible con muchas oportunidades para los jóvenes. ¿Tu mayor temor para México? División, resentimiento y falta de emprendurismo, o sea, de entrepreneurship, digamos. O sea, falta de iniciativas emprendedoras, que la gente se vuelva muy, digamos, poco innovadora, que tome el rumbo de maquila, por decir así. ¿El principal lastre que cargamos en México? Yo creo, suena feo y suena choteado, pero sí el tema de la corrupción, creo que a todos nos molesta. Creo que es algo que tenemos que resolver y empieza dentro de cada uno de nosotros, y no lo veo como un tema político, lo veo como un tema de decir que el que va a la política no lo haga para enriquecerse. Y hoy me parece que ese lastre lo seguimos teniendo con todos los partidos, a pesar de que ha habido cambios y todo. Sí, y no lo digo necesariamente a nivel hasta arriba, pero en general, municipios, etcétera, yo veo que mucha gente lo ve como una oportunidad de enriquecimiento. ¿Dónde está la gran oportunidad para México como país? En su gente. O sea, yo sí creo que el mexicano es ingenioso, es trabajador, le gusta, es alegre, es consumidor. Entonces, yo creo que la oportunidad está en la gente, y si logramos ese tema de la educación, yo creo que sería crucial. Si logramos un país como lo hicieron en Asia, donde se invierte en la educación, una buena educación, sería fantástico. No sé si lo logramos, no lo estoy viendo, desafortunadamente. Me encantaría verlo por ahí. IPADE,
The World Calls.